Buenos días de nuevo en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión. Y en hoy en día, estos encuentros donde vamos a tener con nosotros al senador por Albacete, Dimas Cuevas, a quien ya saludamos. Dimas, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Le puedo tutear? Claro. Pues Dimas... Nos acabamos de tutear en la puerta, seguimos tuteándonos aquí. Es cierto, llevas toda la razón. Bueno, Dimas, 30 de marzo, el post de la huelga general del 29M, como decimos a todos los que pasan por esta puerta, esta su casa, un análisis de la misma. Bueno, pues ya está. Esto es como la varicela de un... Ya cuando llevas al chiquillo a la guardería, ¿no? Y te dicen, la varicela le tiene que pasar pronto. Pues ¿cuánto antes? Pues ya hemos pasado. Sabíamos que iba a haber huelga general, ya está hecha. Yo creo que, desde luego, nadie puede considerar que la huelga haya sido un éxito. Si pretendían paralizar el país, afortunadamente no lo consiguieron. Es evidente que tienen su fuerza los sindicatos. Además, han contado con el apoyo enorme del Partido Socialista, que ha animado y ha llamado a la huelga, y a pesar de todo eso, pues la huelga no ha sido un éxito para los convocantes, es muy evidente, las calles no se han paralizado, el país no se ha paralizado, afortunadamente, porque lo peor que le podía pasar a España, ya bastante malo es que saquen fotos de algunos energúmenos quemando contenedores, como para que encima hubieran sacado fotos de montones de basura, en fin, huelga, pues no, en España no necesitamos la huelga, yo creo que afortunadamente la gente está por la labor de que lo que hace falta es confianza, lo que hace falta es trabajar. Lo que hace falta es que las reformas que ha implantado el Partido Popular, de una forma muy rápida además, pues que esas reformas empiecen a dar sus frutos. Para ello, la sociedad tiene que moverse, protagonismo lo tiene que tener la sociedad, lo tienen que tener los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los autónomos, la gente recuperando la ilusión, recuperando la confianza, y eso es lo que necesita este país más que una huelga general, pero que, como digo, era una varicela que había que pasar, pues ya la hemos pasado. Ahora que nos dejen a todos trabajar. Pues nada, la aparcamos definitivamente, Dimas. Sí, además es que creo que no merece mucho más comentario, ¿no? Ya está, han demostrado la fuerza que tienen, poca o mucha, yo creo que poca, ellos dirán que mucha, sea la que sea, pero una huelga general no es un recurso para todos los días, ni es algo para estar hablando de ella continuamente. La han querido hacer, la han hecho, pasemos página. En todo caso, simplemente matizar, como usted seguramente sabrá, y según ha dicho el señor Tocho hoy, que seguramente para mayo igual siguen con la marcha. Bueno, intentando entonces presionar. Sí que estarán mostrando ya una falta de responsabilidad absoluta. Yo no confío especialmente en la responsabilidad de sindicatos y sus nuevos aliados del PSOE, pero al menos sí les pido una pizquita de responsabilidad. O sea, no se puede estar continuamente torpedeando a un gobierno que ha sido elegido por los ciudadanos. No lo olvidemos. No olvidemos que la mayor representatividad en un país democrático son sus gobiernos. A mí me pareció gravísimo lo que ocurrió ayer en el Ayuntamiento de Albacete, que unas personas tengan más o menos derecho a protestar, que ahí no voy a entrar, paralicen un pleno, impidan que los representantes de los ciudadanos de Albacete, que son sus concejales, a los que se les votó, es decir, quien representa a los ciudadanos, también a los que estaban protestando, eran los concejales, y que les impidan llevar a cabo un pleno además, en el que se va a conseguir pagar a los proveedores, hacer un ayuntamiento solvente, hacer un ayuntamiento sostenible, que podamos permitirnos mantener los servicios públicos. O sea, además un pleno tan importante como ese, que impidan que ese pleno se celebre, me parece subvertir la democracia, y no podemos cargarnos el sistema. Podemos tener opiniones distintas, podemos hacer una huelga general quien quiera hacerla, pero claro, una huelga general cada mes no es una huelga general, es intentar torpedear a un gobierno legítimamente elegido y que está poniendo medidas que cree que van a ser eficaces. Y si este gobierno se equivoca, dentro de 3 años y medio la gente votará y votará otro, que es la grandeza que tiene la democracia, y esperemos que este gobierno no se equivoque, pero lo que no puede ser es que lo torpeden desde fuera. Eso es lo que me parecería intolerable. Respeto en todo caso. Sí, por supuesto. En todo caso, Dimas, esta huelga general de ayer, a nivel internacional, después de la que está cayendo ya como nos miran en Europa y en Estados Unidos, ¿nos ha beneficiado o nos ha perjudicado? Digo, en los mercados internacionales. Bueno, beneficiar seguro que no. Perjudicar, pues yo espero que no mucho, porque al fin y al cabo esto no es nuevo. Otros países han soportado sus huelgas generales. Por eso digo que vamos a dejar las cosas en su justo término. Una huelga general es legítimo, es asumible, no es bueno para el país, repito que bueno no es, pero es algo que entra dentro del juego democrático normal y es algo que se ve en otros países y la gente lo acepta con normalidad, no siendo buena, ¿eh? Ahora, lo que la gente no aceptaría, lo que no ya los mercados, nuestros amigos, nuestros aliados, el resto de Europa, el resto del mundo, no creo que aceptara, no creo que le gustara una helenización del país. Yeah. Que llegáramos aquí a los contenedores quemados, a las huelgas continuadas, porque eso sí que no lleva a ningún sitio. Yo no sé cuál es la política que nos va a sacar de esto. Quiero confiar que es la del Partido Popular.
Sí sé que lo que no nos va a sacar de esto es la algarada y es la manifestación continua y es una huelga detrás de otra. Eso es algo que no, es un camino que no lleva a ningún sitio, nos lleva al desastre. Uno de los motivos básicos de la huelga general, según dicen los sindicatos, es la reforma laboral. Dimas, ¿es la reforma que necesita España, entre otras muchas cosas, para poder ir saliendo de la crisis? Digo, entre otras muchas cosas. Sí, claro que es la reforma que necesita España. Primero, es una reforma que presenta alternativas al despido, porque los convocantes de esta huelga dicen que es una reforma que ha abaratado el despido. Eso no es del todo cierto. Lo que ha hecho esta reforma es acomodar la legislación laboral a nuestro entorno, hacerla más parecida a la legislación laboral española, a la francesa, a la alemana o a la inglesa. No estoy hablando de Biafra, estoy hablando del mundo civilizado, ¿no? Ni estoy hablando de China tampoco, por irnos a otro extremo. Estoy hablando del mundo civilizado, del mundo occidental, de los países más o menos con nuestro nivel económico, industrial, etcétera. Entonces, hemos aproximado, hemos acercado eso, ¿qué es lo que nos puede ayudar a que vengan inversiones y a que no se nos vaya lo que ya hay, que es un riesgo que sigue estando ahí? Y luego estamos dando alternativas al empresario. Estamos diciendo, oye, usted debe tener ciertos mecanismos de flexibilidad, de llegar a acuerdos puntuales con sus trabajadores, de modificación de relaciones laborales, siempre con unos límites, por supuesto, claro, y garantizando respeto a los trabajadores, pero estamos dando alternativas. Estamos diciéndole al empresario, al autónomo, que el único camino no es el cierre, que hay otros caminos distintos, que es muy importante. Tenemos que frenar esta caída que tenemos enorme hacia abajo con el paro, ¿no? Y luego, por otro lado, con un problema como tiene España, de un 50% de paro juvenil, es muy razonable plantear una serie de contrataciones donde el empresario pueda contratar, no tener miedo a contratar a un joven y abrir caminos, porque me parece muy injusto que intentemos mantener unas rigideces que benefician, entre comillas, pero bueno, de las que disponen un 50% de la población, y que dejemos el otro 50% sin absolutamente ningún acceso al trabajo. Es imprescindible que esa gente vaya teniendo acceso al trabajo, porque los años pasan. Y hay gente que lleva jóvenes que ya no son tan jóvenes, que llevan 5 o 6 años en paro. Padres de familia que llevan 3 o 4 años en paro. Necesitan volver al mercado laboral. Ahora mismo es una urgencia nacional que se creen empleos. Y entendemos, y con esa idea lo hacemos, que esta reforma laboral lo va a hacer posible. Lo que sabemos es que lo que había no funcionaba. O sea, la evidencia es que en los 3 últimos años ha habido 3 millones de despidos en España. Esa es la evidencia. Es un disparate. Que no me digan ahora que esta reforma va a generar nuevos despidos, que no me lo digan. Porque con la legislación anterior ha habido 3 millones de despidos en 3 años. ¿Queremos seguir así? 1 millón de despidos al año. Este país no se lo puede permitir. Si la fórmula anterior vimos lo que dio de sí, vamos a intentar con otra fórmula, que por otra parte además es la que funciona en los países de nuestro entorno, con los que competimos. Con los que competimos para exportar, sí, con los que competimos. Con lo cual necesitamos tener unas condiciones lo más parecidas posibles a los países con los que competimos. A lo mejor es una cuestión de mentalidad, que el español no estamos preparados para unas medidas, digámoslo así, más austeras o austeras de las que estábamos acostumbrados. Hombre, a lo mejor el café para todos ya no vale. Yo creo que el español sí está preparado. Y la prueba es que ayer la huelga llegó donde llegó. Y la prueba es que el Partido Popular, según todas las encuestas, sigue teniendo un apoyo parecido al que tenía en las elecciones. Yo creo que la gente sabe la situación en que está. La inmensa mayoría de los españoles saben que no hay más remedio que adoptar medidas. No podemos seguir el otro camino. El otro camino es el de Grecia. El otro camino es el de que nos intervengan y el de que 500.000 de funcionarios se vayan a la calle, y quien dice eso dice mucho más. Ese es el otro camino. No tendremos más remedio que coger un camino de seriedad, de gastar lo que tenemos. Gastar lo que tenemos significa, evidentemente, que no puedes. Hay que ser eficaz y hay que conseguir más cosas, pero no podemos gastar lo que no tenemos. No podemos seguir engordando el déficit público, porque los servicios públicos y la atención sanitaria y la educación y las pensiones, todo sale de los impuestos, sale de lo que genere la economía, no sale de la voluntad. Esto no es una varita mágica que digo, voy a mantener esto. No, para mantener esto tendrás que tener la financiación. Entonces, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo entiende. ¿Que no es agradable? Pues no. Y para un gobierno menos. Para un gobierno lo más agradable es dar, repartir y vamos a seguir. Pero no podemos seguir siendo manirrotos, como lo ha sido el gobierno socialista, que en 3 años ha dilapidado la tercera parte de la riqueza de este país. En 3 años, en este país se ha incrementado el déficit. El déficit ha supuesto la tercera parte de la riqueza de este país en apenas 3 años. Es un camino insostenible. Yo creo que la gente lo entiende. Creo que además la gran suerte que tiene este gobierno, el gobierno del Partido Popular, es que ha dicho desde el primer momento lo que iba a hacer. Nadie puede decir que haya engañado. Lo único que se nos ha acusado mucho
de haber subido el IRPF sin haberlo anunciado. Es verdad. También es verdad que nos creímos las cifras que nos dio el Partido Socialista. El gobierno socialista nos dijo que iba a haber un déficit del 6% del PIB y luego ha sido del 8,5%. Es decir, 25.000 millones de euros más se gastaron el año pasado de lo que nos habían dicho. No hubo más remedio porque hay que mantener los servicios. Lo único, lo que el Partido Popular, y hay que reconocerlo, lo hizo sin haberlo anunciado previamente, fue subir el IRPF, correcto. Todo lo demás que estamos haciendo, dijimos que lo íbamos a hacer. La reforma laboral, la reforma del sistema financiero, ajustar los gastos a los ingresos, la austeridad máxima, todo eso lo estamos haciendo. Pero porque nuestro compromiso es evidente. Tenemos que conseguir que la sanidad, que la educación, que los servicios públicos sean viables este año y dentro de 10 años. Y para que sean viables dentro de 10 años tenemos que empezar ya a tomar medidas. Ojalá se hubieran empezado a tomar hace 3 años. No estaríamos tan mal, ojalá. Pero ya que no lo han hecho, pues nos toca hacerlo. Y estoy convencido que la inmensa mayoría de la población lo entiende. Porque además también hemos dicho que hacía falta, lo dijimos en campaña, que este país salía adelante con un esfuerzo colectivo. Y un esfuerzo colectivo significa eso. Significa que hay que adoptar medidas que suponen trabajar más, esforzarse más para conseguir salir y garantizar nuestro futuro. Pues esperemos que lo entiendan también todos los miles de videoyentes que nos escuchan y nos ven a diario, pero es complicado que al final terminen porque usted o tú me comentabas, Dimas, en Off the Record antes de entrar a este plató, que cuando uno vive con una cierta holgura, bajar 2 o 3 peldaños a los españoles nos cuesta. Bueno, a los españoles, a los chinos y a los rusos. A todo el mundo. A todo el mundo le cuesta, pero tenemos que asumir que la situación es la que es. Ojalá fuera otra, pero la situación es la que es. Una parte por la situación mundial, otra parte por los excesos que ha cometido el gobierno anterior durante los últimos 3-4 años. Al final se ha juntado algo que nos obliga a tomar medidas. Lo contrario sería ponernos la venda delante de los ojos y seguir andando hacia el precipicio. Y nosotros no queremos andar hacia el precipicio. Entendemos que este país tiene solución, de verdad, que este es un país con futuro. Y esperemos que así sea. Sí, seguro. Ahora, ¿que tenemos que hacer un esfuerzo? Sí, todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, hemos hablado de la reforma laboral, las pretensiones que ustedes, que vosotros lleváis, Dimas, pero digo yo, aparte de todo eso, hay que incentivar los mercados, habrá que generar optimismo en la sociedad y habrá que pedir también a los bancos que fluyan los créditos de cara a las empresas pequeñas y medianas y a los autónomos. Claro. Y a lo mejor eso es lo importante realmente. No es lo único, pero es muy importante. Con los bancos tenemos un doble problema. El primero, que es un problema heredado de años atrás, y es que los bancos tienen una mala situación, porque la crisis del ladrillo, de la construcción, los ha dejado machacados, es verdad. Sus activos no valen nada. O sea, en muchos casos tienen muchos solares que son bancales, sí, que para plantar ajos servirán, pero para hacer viviendas no van a servir en muchos años. Y es un problema que tienen los bancos. Para eso hemos hecho la reforma del sector financiero. Para eso estamos animando a las fusiones, a mejorar las dotaciones, para que los bancos puedan ajustar sus activos a la situación real y empezar ya otra vez a dar crédito. Pero hay otro problema no menos importante, y es que los bancos están acostumbrados en los últimos años a prestarle dinero a la administración. Yeah. En vez de es decir, un banco se supone que está para prestar dinero a un empresario. Pero claro, si la administración les ha pedido todo el dinero, para un banco es más cómodo prestárselo al Estado, que siempre será más solvente o menos posibilidades de quiebra, esperamos, que una iniciativa privada. Con lo cual, una parte muy importante es reducir el déficit. Es decir, que los bancos no crean que van a ir siempre, va a estar el Estado pidiéndole dinero. No, y usted, es que yo no le voy a pedir su dinero. Yo me voy a apañar con lo que tengo. Entonces, el dinero que usted tiene, usted vive de prestar su dinero, préstelo usted a los empresarios, préstelo usted a la familia, que es donde hace falta para que la economía vuelva a crecer. Entonces, yo creo, es nuestro objetivo, que uniendo las dos medidas, reforzar el sistema bancario para que vuelva la confianza interna incluso, ¿no? Que cumplan con los ratios europeos, etcétera, etcétera. Y segundo, dejar de pedirles dinero. Es decir, que la administración no le pida dinero, la administración se apañe con lo que tiene, y entonces los bancos no tendrán más remedio que volver a su mercado natural, que es la economía privada. Esperamos que la combinación de ambas medidas sea eficaz. En todo caso, y aparte de eso, decía yo, había hablado de incentivar los mercados, generar optimismo en la sociedad. ¿Cómo le decimos, Dimas, a los inversores, a la cantidad de gente que todavía tiene muchísimo dinero y que está y es reacio a invertirlo? ¿Cómo le decimos, invierta usted, genere usted riqueza, genere empleo, que esto vamos a seguir para adelante? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza es muy difícil. Perderla es muy fácil. Y a las pruebas nos remitimos. Y a las pruebas nos remitimos. Entonces, esto no va a ser una tarea fácil. Es verdad que ahora mismo la gente en España desconfía mucho del futuro. Es lo preocupante, que desconfía. La gente en España desconfía mucho del futuro. Sí. A mí eso me parece lo más preocupante, porque si una persona tiene dinero y confía en el futuro, lo invierte,
porque dice, ganaré con el dinero que invierta, De pero eso si trata. no confía en el futuro, si piensa que el año que viene va a estar la cosa peor, y al siguiente un poco peor, y al siguiente un poco peor, evidentemente no invierte, se lo guarda, y la economía funciona con gasoil, Ya, sí. con gasolina, no funciona con pedales, hay que echarle gasolina al sistema, que es la inversión. Bueno, estamos haciendo todo lo posible por recuperar la confianza. Lo que estamos es diciéndole a la gente, hay una serie de medidas básicas que había que adoptar, y ya las hemos adoptado, ¿no? Y estamos convencidos de que esto va a funcionar. Esperamos que cuando esos inversores, españoles y extranjeros, vean que aquí hay un gobierno serio, que ha hecho un paquete de medidas conjunto, que no recula, sino que cuando tiene claro que una cosa hay que hacerla, la hace con convicción y porque creemos de verdad que va a funcionar, no por fastidiar, sino porque creemos que va a funcionar. Pues yo creo que cuando la gente advierta que aquí hay un proyecto serio y que tiene las bases puestas para que el año que viene no sea peor que este, sino que sea un poco mejor, y el siguiente sea un poco mejor. No podemos pedir recuperación inmediata, ojalá subiera el PIB español el 8%, como el chino simplemente, no digo, pero bueno, si no sube el 8 y sube el 1, el 1,5, que empecemos a ver de verdad que la situación, y que la gente recupere la confianza, que la gente vea que aquí hay un proyecto serio. Yo creo que lo importante es ver un proyecto serio, y ver que hay una planificación para que se recupere la economía española. Cuando la gente confíe en que la economía se va a recuperar, la gente recuperará confianza y volverá a invertir. No hay más, por desgracia, no hay otra fórmula. Claro, porque la realidad y más al final es que en los últimos 3-4 años se han perdido, no sé si son 2,5 millones o 3 millones de puestos de trabajo, que es un disparate. Es un disparate. Dado que yo entiendo que los puestos de trabajo lo tiene que crear la empresa privada, Yo también. que duda cabe que que las administraciones, el gobierno como tal, tendrá que poner también los mimbres adecuados para que todo eso sea posible. Pero, ¿dónde están los nichos de mercado para que, primeramente, salgan nuevos empresarios capaces de construir puestos de trabajo? Y después, los que van quedando, en vez de tener 7 trabajadores, tengan capacidad para en los próximos 2 o 3 años tener en vez de 7 a 12 o 13. Lo que no es razonable es que con pérdidas del PIB de un punto, España pierda 1 millón de puestos de trabajo. Eso no es razonable, o sea, no se ajusta. Había un problema serio de la estructura del mercado laboral en España, que es el que intentamos resolver con esta reforma. Es decir, que la gente no tome el despido como primera opción. O sea, cuando me va mal la empresa, despido. Debe haber otras opciones, como las hay en Alemania, como las hay en Francia, como las hay en toda Europa, ¿no? Entonces, no es razonable que con pérdidas del PIB importantes pero pequeñas, al fin y al cabo no ha habido desplome del PIB en España, sí ha habido pérdidas, ha caído un 1%, un 1,5%, pero no puede ser que el mercado laboral se reduzca en un 5 o en un 6 en apenas un año, que es lo que está bajando cuando el PIB ha bajado 1, eso no es razonable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nichos de mercado? Pues yo eso, por desgracia, no puedo saberlo. Creo que la confianza en sí ya es es decir, el hecho de que la gente no consuma, como la gente no compra coches, la gente no come fuera de casa, no está afectando mucho, evidentemente, al mercado de trabajo. La recuperación de la confianza será por sí ya una recuperación de puestos de trabajo en sectores tradicionales. La construcción no puede volver a ser la base única de la economía, no puede serlo, pero tiene que recuperar también su parcela. Es decir, en España hacen falta todos los años 200.000 o 300.000 viviendas. No hace falta 1 millón, que era el problema durante años que se creó 1 millón, pero entre matrimonios nuevos, divorcios, crecimiento de población. En España hace falta 200.000, 300.000 viviendas al año, porque hace falta. Ahora hay que deglutir los 2 millones que quedaron de hace 4 años, pero eso terminará y tenemos que recuperar el sector de construcción, tiene que volver a tener su cierto protagonismo, quizá no tan grande como hace 7 años, pero tiene que tener su cierto protagonismo. Es un motor muy importante de la economía. A mí me parece que en nuestra región el sector agroalimentario es muy importante y hay que potenciarlo. El otro día me encontraba con una persona que trabaja en la bodega de Iniesta. Y decía, pues ¿cuántos estáis? Y dice, estamos 20 trabajando. Fuente Alvilla, 20 personas trabajando en una bodega, ¿no? Alegría. Es que es verdad, te da alegría. Es verdad que Iniesta tiene dinero para invertir, pero como Iniesta hay mucha más gente que tiene dinero para invertir, a eso me refiero. y que se está hinchando a vender en el extranjero. Y, bueno, pues resulta es que en un pueblo como Fuente Alvilla, 20 trabajadores es muchísimo, ¿no? Pues yo estoy convencido que el sector agroalimentario tiene un gran potencial de crecimiento en determinadas zonas, entre ellas en Castilla-La Mancha, en Albacete, creo, y bueno, pues a partir de ahí veremos, ¿no? El sector servicios sigue siendo necesario, no podemos olvidarnos del turismo, el turismo sigue siendo importante, y además, en concreto en esta zona, en Albacete y en Castilla-La Mancha, con un gran potencial de desarrollo, porque el turismo de interior apenas supone el 10% del turismo total en España, no llega al 10%.
Quiere decir que si es muy difícil crecer en Benidorm o en Torrevieja, es difícil crecer porque están ya en el límite. Pero el turismo interior, sin embargo, el turismo de interior tiene un gran potencial de crecimiento. Simplemente con que pase del 10 al 12 supone crecer muchísimo, ¿no? Entonces creo que ese gran potencial de crecimiento debemos aprovechar. Estuve unas jornadas de turismo precisamente en Río París, estuvimos hablando de ese tema, y yo creo que esos, en fin, son caminos que se tienen que ir abriendo, pero sin la confianza, ninguno. Por supuesto. Hoy es un día importante, entiendo, Dimas, para España y sobre todo para que de lo que hoy se determine en el Congreso, estamos hablando de que hoy se aprueban los presupuestos generales del Estado, y digo que es un día importante porque hay muchísima gente en las distintas regiones españolas, en Europa, en Estados Unidos, esperando que salen de estos presupuestos que se aprueban definitivamente hoy. Y hay opiniones enfrentadas. Hay gente que piensa que van a ser aún más austeros de lo que se esperan. Hay otros que dicen que ya veremos qué se cuece al final. Hay otros que piensan que el déficit va a ser poco menos que imposible que se pueda cumplir, que se van a subir impuestos que no se decían que se subían. ¿Qué esperamos, Dimas? Bueno, yo no conozco todavía el contenido completo. ¿Usted qué opina? Pero sí he oído, sí he hablado con los ministros. Y yo creo que lo que va a ser unos presupuestos que cumplan con los compromisos. Es decir, si nos hemos comprometido a un déficit determinado, tenemos que cumplirlo. Y va a suponer un sacrificio, pero tenemos que cumplirlo. Porque no tenemos más remedio. No, si esto no es una cuestión de... Ya digo que la voluntad pues es la que se quiera, pero no tenemos más remedio que cumplir nuestros objetivos de compromiso. Nos hemos comprometido y por dar viabilidad al país, no por otra cosa. No nos hemos comprometido por hacer la machada, sino porque para que este país sea viable no podemos gastar más que no es un plato de buen gusto. De lo que nos hemos comprometido. Con lo cual van a ser unos presupuestos serios donde se va a cumplir los compromisos. Y si hay esfuerzos, que los va a haber, porque va a haber esfuerzos, vamos a intentar que sean repartidos y que quien más pueda, más aporte. No vamos a consentir que nadie se quede por el camino o que al final siempre paguen los mismos, como suele decirse. Tenemos la obligación de que los esfuerzos se repartan de manera proporcional y justa. Dentro de eso, yo ahora mismo no tengo conocimiento porque no conozco el articulado completo. No puedo decirte si va a subir un impuesto o no va a subir o cómo va a ser. No lo sé, lo desconozco. Pero sí sé, estoy seguro, que van a cumplir los compromisos. En todo caso, se rumorea gente bastante influyente y bastante cercana al gobierno, que es fácil una subida del impuesto sobre sociedades y que es bastante probable una subida de algunos impuestos como el alcohol y el tabaco. Bueno, lo que yo he leído, porque puedo hablar de lo que he leído, es que más que una subida del impuesto sí habría una disminución en ciertas deducciones. Bueno. Es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque las deducciones no afectan a todos, solo a quien se las puede... Correcto. Entonces, por lo visto, según he leído yo, el ajuste vendría por ahí, por eliminar o reducir ciertas deducciones al impuesto de sociedades. Sobre todo para, según he leído yo, para grandes empresas más que exportan más, en fin. Lo que decimos, quien más puede. No al que está con una pequeña empresa que está con el agua al cuello, pues sino vamos a quien más puede, ¿no? Y los impuestos especiales, pues no lo sé. Yo no sé lo que puede ocurrir. La verdad es que los impuestos, la experiencia demuestra que subir los impuestos especiales llega a un punto en que ya afecta poco a la recaudación. Incluso si afecta a veces es para mal. Porque disuades del consumo, ¿no? Pero no lo sé. Yo no tengo el ajuste exacto de las cuentas, eso lo veremos hoy. Claro. ¿Se puede hacer algo con ese 22-23% que dicen los expertos de economía sumergida que tenemos en este país? Porque eso sí que es un lastre impresionante, ¿eh? Sí, el 22-23% dicen. No. Primero que habrá que... Ya sé que no es nuevo, ¿eh? Primero que habrá que ver si es el 22 o el 32 o el 14, quiero decir... Ya. Nadie puede tener cifras exactas sobre algo que está oculto, como su propio nombre indica, ¿no? Si está oculto, no se ve. Pero sí sabemos que es importante. Sabemos que lo hay y que es importante. Y también sabemos que no es un tema nuevo. No es un tema que haya llegado con la crisis. ¿Recuerdas que con la crisis seguramente también es posible? Ha crecido algo. Es posible. Algo. Pero no nos engañemos, en España siempre ha habido el pónmelo sin IVA. El negro y el blanco. Siempre ha habido el tal. Eso es algo que, por desgracia, y también es una cuestión un poco de mentalidad. A lo mejor todos tenemos que aprender a decirle al fontanero, no, yo lo quiero con IVA. Y también habrá que establecer métodos de control, ¿no? Yo creo que... Pasa es que no es fácil, porque tampoco puede haber un control policial, ¿no? En absoluto. Pero hay que intentar eso solucionarlo. Hay que intentar Sigue siendo poco a poco, de mentalidad, de educación, ¿verdad? Hay una parte importante de educación. Y también creo que es algo que tiene que ir cambiando, porque seguramente la gente más joven lo ve menos bien.
La gente muy joven ve más, no, yo es que quiero mi factura, yo es que quiero que esto hacerlo correcto, ¿no? Eso espero, confío en que poco a poco eso vaya cambiando. Es una cuestión de mentalidad, también de control, ¿eh? Yo también creo que hay que hacer un esfuerzo en el control fiscal. El presupuesto, hablamos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, de nuestra región, Dimas, el presupuesto de 2011 se aprobó, si no recuerdo mal, en unos 8.600 millones de euros. Parece ser que los recortes previstos para el año 2012, hablo de la Junta de Comunidades, están en torno a 2.200 millones de euros, cerca de un 25%. ¿Esto va a afectar al pilar o a los pilares de bienestar social que tenemos en la región? Vamos a ver, ese presupuesto que se aprobó en 2011 fue un presupuesto absolutamente falso, y lo dijimos en su día, porque hablaba de que iba a haber un déficit de 500 millones de euros, y al final ha sido de más de 2.000. Es decir, hemos cuadruplicado el déficit previsto en los presupuestos. Quiere decir que nos hemos dejado a deber 1.500, casi 2.000 millones de euros, que es un disparate para esta región. Efectivamente, la cuarta parte del presupuesto lo hemos dejado a deber. Yo lo lamento mucho, pero esto es inviable. Ya nos gustaría. Es decir, tú no puedes presupuestar 8.500 millones, gastarte 10.000 cuando vas a ingresar 7.000. Eso es inviable. Eso no se puede hacer, ni en una casa, ni en una empresa, ni en una administración. Porque además, los ingresos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de cualquier autonomía, están mucho más tasados que la administración. Tienen mucho menos juego para subir ingresos. Con lo cual ya nos gustaría a todos. Pero claro, es muy bonito hacer un hospital como el de Almansa, dejarlo a deber, ya lo pagará el que venga, y crear una sanidad con un déficit estructural de más de 500 millones de euros. Le gusta a usted, perdone. Usted tiene unos fondos para hacer sanidad, para aplicar la sanidad, para prestar ese servicio, y usted tiene que prestar ese servicio con esos fondos. Gastándose el doble, yo también hago mejor servicio, pero es que nuestra obligación como gestores públicos es prestar el servicio con lo que tenemos. No gastarnos el doble, porque lo que nos gastamos además hay que devolverlo. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora? Hay que hacer un presupuesto realista. Y si lo realista en esta región es que los ingresos de que disponemos son 6.500 millones de euros, lamentándolo mucho, tenemos que hacer unos presupuestos de 6.500 millones de euros. Porque es nuestra obligación. Porque no podemos, porque esta región ya es insolvente. Insolvente en el sentido de que nadie le presta. Nos han tenido que hacer una aprobación especial para poder pagar lo que debemos, no lo que nos vamos a gastar este año, para poder gastar lo que se dejó Barreda, que nos hizo un SIMPA aquí, que se fue sin pagar, pues para arreglar el SIMPA de Barreda hemos tenido que pedir un crédito extraordinario que nos ha tenido que autorizar el gobierno de España porque nadie nos presta dinero. Esta región está tan entrampada que nadie le deja un duro, porque no saben si esta región va a existir dentro de un año o va a dar en quiebra. Hombre, va a existir, quiero decir, como... A la gente que... No, es que es la situación. Pues eso nos obliga a ajustar, a decir, no, claro que vamos a existir, claro que esta región es viable así. Gastando lo que tiene, no gastando lo que no tiene. Gastando lo que no tiene, es evidente que esta región, como entidad autonómica, no digo como región, como entidad autonómica, no tiene solvencia, no tiene futuro. El futuro de los servicios públicos en esta región pasa por ajustar los ingresos a los gastos. O mejor dicho, los gastos a los ingresos. Mejor sí. Ese es el futuro. Y además devolviendo lo que debemos. Tenemos que devolver lo que debemos. No va a ser fácil todo esto. No va a ser fácil. Pero bueno, para eso nos han elegido. Es que como el gobierno de Cospedal, cuando se presentó a las elecciones, lo dijo. Dijo que iba a hacer esto. No dijo voy a seguir haciendo lo que Barreda. Dijo voy a hacer lo contrario que Barreda. Porque o eso o nos vamos al hoyo. Y la gente votó sabiendo que este gobierno lo iba a arreglar. Y es evidente que para arreglarlo, para hacer una tortilla hay que romper huevos, ¿no? Hablabas tú, Dimas, del hospital de Almansa. ¿Se van a privatizar una serie de hospitales en la región, entre ellos el de Almansa? No, se va a privatizar la gestión de esos hospitales. La gestión no, es que no es lo mismo. Correcto. Se va a privatizar la gestión. Me tomo nota, se va a privatizar la gestión. ¿En qué va a perjudicar o no eso al usuario final? Pues en nada. Yo voy a poner un ejemplo. Yo verano en Torrevieja. Y yo al hospital, alguna vez, pues, teniendo hijos, pues es normal que si se cae, no sé qué. Y el año pasado me enteré de que el hospital de Torrevieja tiene gestión privada. Yo no lo sabía. Yo iba al hospital de Torrevieja con mi tarjeta de la Seguridad Social y me atendían. Y yo pensaba que era un hospital del Servicio Público de Valenciano de Salud. Y efectivamente lo es. Es un hospital del Servicio Público Valenciano de Salud. Solo que lo gestiona una empresa exactamente igual que ya gestiona una empresa privada la limpieza de los hospitales, la comida de los hospitales, las ambulancias para el traslado a o de los hospitales, todo eso ya lo gestionan empresas privadas. Estamos diciendo simplemente que para ahorrar costes, para hacer viable una sanidad que es inviable, vamos a encargar a la empresa privada, que son los que saben de eso, o sea, que no se lo va a quedar
uno que tenga una tienda aquí en la esquina. No, ya, es evidente que quien asuma esa gestión será una empresa especializada que ya lleva a otros hospitales y que sabe gestionar. Oiga usted, y si la empresa privada gestiona mejor que una gestión estrictamente pública y presta el mismo servicio, ¿qué tiene de malo? ¿A quién puede quejarse de obtener el mismo servicio con el mismo coste? Si hay una mayor eficacia. Si hay una mayor eficacia. No creo que nadie pueda quejarse de eso. Y además, es que se ha hecho porque no hay otro remedio. Es decir, la otra alternativa era cerrar hospitales. Lo que estamos haciendo con esta gestión privada es garantizar el futuro del hospital. La alternativa que nos dejó el señor Barreda y el señor Lamata fue: ahí tiene usted esto, báilelo. Es que se lo he dejado de ver, ahora lo paga usted. Y si no lo pagas, tendrás que cerrarlo. Y no queremos cerrar hospitales. La alternativa para no cerrar es hacer una gestión privada con una mayor eficacia que garantice el futuro de ese hospital. Que no haya que cerrarlo dentro de 2 años, sino que dentro de 20 siga abierto. ¿Habrá copago sanitario, Dimas? No lo sé. Ese es un tema que ahora mismo no está encima de la mesa. Sí quiero decir una cosa que muchas veces no se entiende. El copago sanitario ya existe. Cuando usted va a comprar un medicamento, usted paga el 40%. Lo digo para no... Es que hay una cierta demagogia en esto que a mí no me gusta. El copago sanitario ya existe. Cuando se compran medicinas, se paga una parte. ¿Va a haber un mayor copago? No lo sé. Yo recuerdo haber ido a comprar medicinas y pagar el 10%. En España se pagaba el 10% de las medicinas hace 40 años. Luego subió al 20, luego al 30 y luego al 40. Estamos ya muchos años con el mismo nivel de pago, es cierto. Muchos años que se paga el mismo 40%. Yo no sé si en este momento... Sé que en este momento no es algo que esté encima de la mesa. Es cierto que, por ejemplo, en Cataluña van a establecer no un copago, una tasa. Una tasa por la expedición de recetas. Yo no sé si eso al final se termina haciendo en toda España. Si no es necesario, no. Si es necesario para sostener la sanidad, no sé de qué manera se aplicará. Desde luego es evidente que si podemos impedirlo, si podemos evitarlo, pues lo evitaremos, pero no lo sé. Parece ser, porque así lo ha dicho la presidenta de Castilla-La Mancha, María Lourdes Cospedal, que definitivamente a partir de mayo, y una vez que hoy se aprueben los presupuestos del Estado nacional y que posteriormente se aprueben los de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, definitivamente para mayo-junio empezaremos porque así será, a cobrar aquellas deudas que nos debe la Junta de Comunidades. ¿No había más remedio que haber esperado tantísimo tiempo, Dimas? Es que, a ver, esto es un problema de la Junta de Comunidades y de los ayuntamientos. Me hago eco prácticamente también de todo se el hace, mundo, sí. ¿no? Ojalá. Pero el problema que tenía esta región es que no había un duro. Estaban todos los gastos comprometidos, todos y unos pocos más. Porque salieron muchas facturas de los cajones. Entonces, si no hay dinero para pagar, la única opción es pedir prestado. Es evidente, ¿no? Tienes que pedir prestado y decir, bueno, ahora me ajusto durante los próximos años para devolver lo que he pedido prestado. Pero claro, aquí el gobierno anterior generó una serie de obligaciones y no las pagó. Y nos dejó la cuenta a nosotros. Y como la única opción era pedir nuevas deudas, y eso lo teníamos prohibido porque ya excedíamos el límite de endeudamiento, ha habido que esperar, ha habido que hacer, lo que se ha hecho ha sido 2 cosas. Primero, un plan de ajuste que ya se ha hecho en esta región. Si hemos conseguido, si se hubiera seguido con los gastos de la época de Barreda, el déficit en esta región habría sido el doble. Tenemos el déficit mayor de España, por los 6 primeros meses del año, lo que hizo el señor Barreda. Pues gracias a que los 6 últimos aplicamos un plan de austeridad muy importante, conseguimos reducirlo al 7 en vez del 13. Gracias a eso, gracias a que tenemos un plan de viabilidad, gracias a que tenemos un plan de garantía de servicios sociales básicos, pues ahora el gobierno de España se ha creído que esta es una región que va a devolver lo que le presten, se lo ha creído, y nos ha permitido endeudarnos, pero nos ha permitido ahora, porque primero hemos tenido que demostrar que éramos capaces de ahorrar y que éramos capaces de hacer un planteamiento de futuro, o eso, o no nos habrían dejado endeudarnos. Yo no quiero pensar, no lo sé, qué habría ocurrido si aquí hubiera ganado el Partido Socialista, que no sé lo que habría ocurrido, porque la situación ya era absolutamente inviable. Entonces, ¿que nos habría gustado pagar en el mes de junio? Sí, pero ¿con qué? Y claro, ha habido que seguir pagando nóminas, ha habido que seguir una serie de obligaciones ineludibles. Hemos pagado lo imprescindible, hemos ahorrado todo lo demás, y ahora ya por fin hemos conseguido que nos permitan pedir prestado para pagar lo que nos dejaron, porque es que lo que se debe es lo que nos dejaron. Esa es la realidad, efectivamente, que tú comentas, Dimas, pero también la realidad es que los miles de autónomos y pequeños empresarios que se han quedado en la calle, no tienen la culpa, ¿verdad? Con los miles y cientos de miles de puestos de trabajo, mucho cuidado. A mí lo que más me duele de esto es que hemos roto la confianza mercantil. Es decir, en la economía se basa en que yo tengo un servicio y tú me lo pagas. Claro. Si yo no te pago, pues se supone que va al juzgado y te embarga. Claro, como las administraciones son inembargables, pues ni eso. Con lo cual, han generado, pero nosotros hemos heredado una situación absolutamente injusta.
Han habido miles de autónomos que han tenido que cerrar, de gente que se ha ido a la calle, que han tenido que echar gente, o peor. Con un problema humano terrible. No, peor, dentro de peor todo o eso. igual de mal. O cuánta gente hay que está trabajando y que no le pagan, y que no cobra su sueldo, porque la contrata no le estamos pagando. Es que es triste decirlo. Sí, sí, la administración no le está pagando a la contrata, con lo cual la contrata no puede pagar al trabajador o a la trabajadora que limpia o que no sé qué, no sé cuánto. Y esa persona ni puede irse, porque si se va pierde sus derechos. No, claro. Sigue trabajando sin cobrar. Y no estamos hablando de ricos, estamos hablando de gente que vive al día. Exacto. Era muy injusto, era muy injusto. Por eso llevamos trabajando en ello. ¿Qué hemos tardado? Hemos tardado medio año. Desde julio que tomo posesión, poco más de medio año. Ojalá hubiera sido menos. Ojalá hubiera sido menos. Pero era tan grande el desaguisado que era la única forma. Pero yo, además es que yo creo que debemos pedir disculpas todos los días a la gente a la que hemos perjudicado con esto. Me parece gravísimo que las administraciones todas, hayamos dado lugar a esto. Yo lo he dicho en todas las reuniones donde yo lo he cometido. Tenemos un serio problema, tenemos que sacar esto adelante. Y a mí siempre me han dicho, estamos en ello, pero no se puede arreglar de un día para otro. Ojalá pudiéramos. Que a quien le gusta no pagar, ¿no? Pero a lo mejor ha faltado comunicación. Bueno, parece que eso siempre... puede ser fácil, ¿no? Es decir, no... No, yo no lo sé. Yo, desde luego, creo que la gente ha tenido... De transmitirle a toda la gente que se le dé, oye, mirar que esto es así, estamos creo que así. La gente ha tenido una paciencia franciscana, ¿no? Sí. Y creo que hay que agradecerlo. Hay que agradecer a todos los proveedores que hayan tenido esta paciencia, y hay que decirles que por fin ya. O sea, estamos hablando de un mes. En un mes esto tiene que estar resuelto. Tenemos que pagar lo que debemos. Al hilo de todo eso, Dimas, está previsto, lo ha dicho Cristóbal Montoro, de aprobar una ley y el posterior reglamento que corresponda al respecto de hacer una contabilidad con un devengo de caja donde solamente se pague el IVA de las facturas cobradas. Yo creo que eso para luego es tarde. Ya, sí, es verdad. Pero es que llevamos 3 meses gobernando, ¿eh? O sea, que yo lo entiendo. Yo entiendo que cada uno tiene Yo entiendo que cada uno tiene su urgencia. Es un tema complejo, como sabes. Con las declaraciones trimestrales. Es un tema complejo, pero hay un compromiso de hacerlo. Lo que pasa es que eso... El Partido Popular lo llevaba en su cartera desde tiempo. Hay un compromiso de hacerlo. Como también hay un compromiso de estudiar la compensación de deudas. Que también es complejo. Porque no es igual... A ver, eso es más complejo todavía. Pero también vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar la posibilidad de algún mecanismo de compensación de deuda, de cuentas de compensación. Claro, si lo hacemos tenemos que hacerlo bien. Tiene que valer para todas las administraciones. No puede. Entonces, esos son temas complicados, pero que están, que va a salir, pero nosotros entendíamos que había cosas muy urgentes, muy necesarias. La reforma laboral, la reforma del sistema financiero, por supuesto, la estabilidad financiera, hay que empezar por algo. Los presupuestos generales del Estado, que ya están, que ya hoy se van a presentar. Todo eso era urgentísimo. Esto del IVA es muy importante y también es urgente, pero está en previsión hacerlo. Y yo sé que es un tema que se está preparando técnicamente para sacarlo pronto. De hecho, Montoro lo ha prometido. Ayer lo volví a decir. Comentabas hace unos minutos, Dimas, que efectivamente que el déficit en Castilla-La Mancha se sitúa en el 7,3%. Parece ser que podía haber sido mayor, según nos comentabas. Cuando se fue el gobierno socialista estaba ya en el 5%. O sea que... Y fue medio año. Y dejando la parte en el último año, que es cuando hay más gastos. O sea, que podía haber... siguiendo con la misma forma de trabajar que el gobierno de Barreda, estaría en el 13, habría llegado al 13. Al 13. El caso es que se sitúa en el 7,3% y el gobierno de Mariano Rajoy lo fija el déficit de las comunidades autónomas, por supuesto también en Castilla-La Mancha, en el 1,5%. Sí. Dicen unos y otros que bajar el 6% de este déficit va a suponer el caos en Castilla-La Mancha. Lo plantean así. No, va a ser muy duro. Va a ser muy duro, pero no va a suponer el caos. Va a ser duro, yo no lo niego. Va a ser duro. Para todos. Para quien lo tiene que aplicar y para quien lo tiene que... La verdad es que mirándolo así es un disparate. Es que un punto ya es un... No, el disparate es haber llegado al 7. No nos engañemos. A ver... No quiero decir que va a bajar, es decir... ¿Que a quién va a afectar todo eso? Me quiero referir yo. Es decir... No, pero vamos a... El disparate es haber llegado al 7. El disparate es haber estado a punto de llegar al 13. El disparate es que este país tenga un déficit del 9% casi del PIB. Ese es el disparate. Lo otro no es el disparate, lo otro es hacer lo correcto. Otra cosa es que es duro. Hacer lo correcto es duro. A veces es más fácil. ¿A quién le va a afectar todo eso, Dimas? Pues a todos. A todo Cristo. Va a afectar a todos. No hay más remedio. Lo hemos dicho, esfuerzo colectivo. ¿Qué significa? Que es evidente, va a haber una contención salarial en la función pública. Es evidente. No podemos subir el sueldo a los funcionarios, ojalá,
Al menos nos lo bajamos, como hizo el Partido Socialista, ¿eh? Hay ciertas cosas que no podemos hacer y tendremos que reducir la inversión. Es complicado, reducir la inversión es complicado, ya lo sé yo. Hacer carreteras es muy bueno, muy agradable, y inviertes mucho y tienes repercusión en el mercado, en el mercado laboral. Políticamente se venden bien. Claro, pero no podemos. Ojalá pudiéramos. Ya me gustaría a mí que empezara mañana la autovía de Jaén. Bueno, pero me habría gustado más que me la dejaran hecha, cuando había dinero. Y el gobierno socialista no invirtió un euro en la autovía de Jaén, que se la dejó a punto de caramelo el gobierno del PP. Cuando ganó las elecciones el señor Zapatero, esa autovía iba a empezar las obras. Ha estado 7 años y medio. 3 de crisis, según él, y 4 de bonanza. Y no ha invertido ni un euro. Ya me gustaría que empezara este mes a mí la autovía de Jaén y que terminara el año que viene. Claro que me gustaría. Cambiamos de tema, Dimas, si te parece bien. ¿Esperabais más de las elecciones autonómicas de Andalucía y de Asturias? Y punto y seguido, ¿piensas que estas medidas de austeridad, que según planteas son necesarias, ha pasado factura? Bueno, Andalucía, digo por centrarnos, porque Asturias tiene su propia especificidad y Asturias es un tema más complicado. Pero el tema de Andalucía, lo cierto es que el PP ha ganado las elecciones por primera vez, que el PSOE se ha dejado la tercera parte de sus votos. Pero ha sacado la tercera parte menos de votos que sacó en las últimas autonómicas, que no es poco lo que ha perdido. ¿Qué ocurre? Que es cierto que nos habría gustado ganar por mayoría absoluta, claro que nos habría gustado. Porque es una triste gracia que, habiendo ganado las elecciones el Partido Popular, vaya a gobernar el Partido Socialista con el apoyo de Izquierda Unida. Y porque a mí me da miedo el apoyo de Izquierda Unida. Porque es un partido radical y porque además es que en Andalucía el Partido Comunista tiene mucha fuerza todavía. No es una izquierda excesivamente moderna, ¿eh? Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro que nos habría gustado ganar por mayoría absoluta. Claro que nos habría gustado que Andalucía se sumara a esto. Pero ahora, una vez que ya ha ocurrido lo que ha ocurrido, que es que el PP ha ganado, pero va a gobernar el PSOE, ahora hay que pedirle al PSOE responsabilidad y lealtad institucional. Porque Andalucía merece tener futuro. Bueno, en todo caso, ustedes han dado un aviso, es decir, fuerte, han puesto una plataforma de salida y decir, aquí estamos nosotros, porque las elecciones al final las han ganado, eso está claro. Claro, pero bueno, pero si al final hay un pacto y gobierna el Partido Socialista... Sí, que será lo más probable, no nos engañemos. Una lástima, pero bueno, pero las cosas pasan, no puedes ganar todos los partidos, ¿no? Ojalá se pudiera, pero no todos se ganan. Pero bueno, una vez que ya ha ocurrido esto, yo creo que lo que sí hay es un proyecto nacional y global del que Andalucía no puede salirse. Es decir, si hemos dicho que hay que llegar a un 1% de déficit de las comunidades autónomas, no por capricho, sino porque tenemos que adquirir un compromiso con Europa, porque estamos en una moneda única, no nos olvidemos, estamos en una moneda que nos obliga a ser corresponsables. No se puede ser europeísta de salón y luego decir yo no quiero hacer lo que hace el resto de Europa, pues nosotros somos Europa también. Entonces, como estamos obligados a llegar a un límite de déficit, obligados por la Constitución, que se reformó para eso. La Constitución nos obliga a un límite de déficit, a todos, a Andalucía también. Entonces, ahora mismo, lo que esperamos y deseamos es que el señor Griñán sea una persona responsable y haga en Andalucía lo que hay que hacer. Es decir, actúe con un criterio de rigor presupuestario. Y tendrá que ajustarse como todos. Ya nos gustaría a todos no tener que ajustarnos. Pero es que con los impuestos que pagamos los españoles podemos hacer esto, no podemos hacer otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Subimos al doble los impuestos? ¿Hacemos un banco de tierras, como ha dicho este de Izquierda Unida? ¿Expropiamos ahora la Duquesa de Alba o cómo arreglamos esto? ¿No? ¿Es cierto? Tenemos lo que tenemos que ajustarnos. Y yo le pido y confío en que Andalucía se actúe con responsabilidad y el gobierno se limite a hacer lo que tiene que hacer, que es aplicar sus políticas, que evidentemente serán distintas a las del PP. Tiene derecho a hacerlo, pero cumpliendo las obligaciones legales, constitucionales y de lealtad institucional. Ha dicho Mariano Rajoy, Dimas lo dijo hace unos días, que el empleo iba a empeorar en 2012, que él era consciente, que el gobierno era consciente a corto plazo y que a medio y largo plazo se verán los frutos de todas estas reformas y otras muchas que el gobierno plantea. Yo le pregunto a usted, según sus análisis, los análisis del Partido Popular, del gobierno, ¿qué perspectivas económicas tenemos, y ya para acabar, en los próximos años? Estoy hablando no ya este año y el que viene, sino para los próximos 4 o 5 años. Dele una perspectiva positiva a la sociedad internauta, que estamos hablando de miles de personas que esto lo van a ver. Mi deseo es que la recuperación empezara ayer, no mañana, sino ayer. Ese es mi deseo. La verdad, lo que dicen todos los analistas, yo no soy un gran experto en economía, pero tienes mucha experiencia. Todo es que este año aún va a ser malo. Pero tenemos que frenar la caída, porque el problema es que habíamos cogido la cuesta abajo con mucha rapidez. Y tenemos que frenar la caída.
Yo creo que una esperanza razonable, y no quiero parecerme a Zapatero anunciando brotes verdes, una esperanza razonable es que dentro de un año empecemos a notarlo. Es una esperanza razonable. Es decir, que el año que viene, por estas fechas, se haya frenado la caída. Creo que es una esperanza razonable. Y creo que una esperanza razonable... No es poco si el año que viene se frena la caída. Sí, y que en los 2-3 años siguientes se note un avance sustancial. Eso es una esperanza razonable. Porque no olvidemos lo que decía antes, que en este país se ha destruido demasiado empleo. No se corresponde la pérdida de riqueza con la pérdida de empleo. No se corresponde. Con lo cual, de una forma u otra, este es un país donde, por desgracia, parece que no somos capaces de alcanzar el empleo estable, el empleo pleno técnico, que estaría en torno al 4% del desempleo, ¿no? Que es lo que se considera pleno empleo técnico. Parece que nunca vamos a llegar, pero sí es razonable que en unos años podamos volver al 11, 12, 13%, que es muchísimo, pero no es el 23% de verdad, que es un verdadero drama y que además ya digo, eso sí es un disparate. No se corresponde con la realidad económica de este momento. Yo creo que pensar que en 3-4 años podamos volver a unos índices de paro que se correspondan con la pérdida real de riqueza. Si este país ha perdido el 10% de riqueza, puede perder el 10% de empleo, pero no el 20%, que es lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que eso es un horizonte razonable y espero no confundir mis deseos con la realidad. Pues Dimas Cuevas, senador por Albacete, muchísimas gracias por su franqueza y por haber concedido esta entrevista, que creo que ha sido en profundidad, pero creo que merece la pena. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Tiene usted aquí su casa para cuando quiera. Por cierto, ¿le habían hecho alguna entrevista por internet? No. Pues siempre se acuesta uno aprendiendo cosas nuevas y haciendo algo nuevo, dice. Esperemos que no sea la última, porque tendremos que... Por nuestra parte, de luego, no va a ser la última, porque intentamos vivir de esto. Muy bien. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y simplemente darles, además, la gracia por ver esta entrevista y por comentarles y por hacer que diariamente lleguen a sus hogares estas imágenes, que ya estamos hablando de cerca de 25.000 personas diarias los que ven la web lacerca.com. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrevista.